lectura que vamos a tener ahí en el versículo 9 y 10 prácticamente nos sintetiza todo el mensaje que vamos a desglosar un poquito esta tarde y que Dios nos tiene preparados para nosotros. Dice el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿A qué se refieren estos versículos? ¿De qué es de lo que debemos hablar? ¿O qué es lo que no debemos callar en otro lado? Está muy claro que para todos nosotros que lo que debemos hablar es de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que no debemos callar, eso es lo que no debemos hablar. La tarea que se nos encomendó a cada uno de nosotros ir y predicar el buen nuevo de salvación. Pero, bueno, siempre hay un pero, y aquí no es la excepción. Una pregunta obligada que nos tenemos que hacer todos continuamente: ¿quiénes hoy en día estamos cumpliendo con esta gran comisión? Yo estoy seguro que en más de una ocasión esa pregunta se la han hecho las personas que han estado aquí en el lugar que yo soy ahorita. No es la primera vez que se nos hace esta pregunta, y la respuesta solamente la tenemos nosotros. En algunos casos la religiosidad o la costumbre nos sobrepasan y perdemos de vista el objetivo principal de nuestra existencia aquí en la tierra, que es hablar del Evangelio, predicar el Evangelio, hablar de Cristo al mayor número de personas posibles, hablando de lo que Dios ha hecho por ti y por mí en nuestras vidas y lo que podrá hacer a quien aún no le conoce. Ese sería lo más importante para nosotros que estamos del lado bueno, por así decirlo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este privilegio, Señor, y por esta gran responsabilidad que tú me has dado esta tarde, Señor. Úsame, Señor, para poder extender el mensaje que tú tienes preparado esta tarde, Señor. Que todo lo que yo diga, Señor, no sea por mi voluntad, sino porque tú así lo decides, Señor. Gracias por todo lo que hermanos están aquí presentes, Señor, y permite que ellos también se lleven claro el mensaje que tú tienes preparado esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La lectura que vimos antes de esta, que vimos ahorita, que estábamos leyendo en Hechos 17, en el capítulo 3, el versículo 3, perdón, dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hablar. Precisamente ahí está muy claro también lo que Pablo estaba diciendo, y que es lo que nosotros también debemos extenderlo hacia la gente que no tiene conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Perdón si lo voy a decir, pero es un regalo y una llamada de atención. Yo también me la apliqué, yo también me la puse a seguir. Eso lo voy a comentar enseguida. Cuando ya está haciendo el tema, pues obviamente, como dicen por ahí, o sea, que le caiga el saco, pues que se lo ponga. Decíamos que a veces la religiosidad y la costumbre, la rutina nos hacen perder el objetivo principal que tenemos nosotros como hijos de Dios, de predicar el Evangelio. Pero sí, yo creo que deberíamos de hacer algo más que venir cada domingo a sentarnos aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Por eso les decía que parece real, pero yo creo que es muy cierto, ¿verdad? A veces leímos solamente, como decían, a veces otras personas que han compartido la palabra, que cuando hay una persona que predica bonito leímos, cuando no leímos, entonces hay que tener muy claro cuál es el objetivo principal de venir a la iglesia. Decía que no solamente debía sentarnos aquí a la iglesia. Hay un tema de un cantante que yo creo que todos conocen, que se llama Ricardo Arjona, que dice: Dios es verbo, no sustantivo. Es un tema musical muy sonado, estuvo por ahí, y yo creo que es cierto. A veces debemos ponernos en acción, no solamente estar de forma pasiva. Y lo que dice aquí el tema, dice: no temas, sino habla, y no calles. El título de esta tarde,
pues es una invitación para ponernos en acción, precisamente para ponernos a trabajar. Hablan calles y vaya que hay mucho con quien hablar y con quien no callar, a quien compartir la palabra, con los amigos, con los vecinos, en el trabajo, etc. Debemos accionarnos, como les decía, junto con nuestro Dios y buscar a quien pueda unirse a la salvación que nosotros estamos ofreciendo, porque sí, nuestro Dios nos lo ha prometido. Creo que también en algunos casos nos volvemos un tanto egocéntricos y hasta egoístas, pues nos centramos solamente en pedirle a Dios para nosotros, que haga cosas en nuestras vidas, que nos ayude en esto o en aquello, que cuide a nuestra familia, un buen trabajo, que mejore nuestra economía, etcétera, etcétera. Pero otra vez, volvemos a la pregunta que hacemos hace rato: ¿qué estamos haciendo para hacer que el reino de los cielos se expanda, para que crezca? Y como decía, la respuesta la tenemos solamente nosotros también. No es para contestar al público. Yo creo que cada día estamos perfectamente conscientes en el lugar donde nos encontramos cuando nos hacemos esta pregunta. La lectura que acabamos de leer, Hechos 18:1-3 dice: después de estas cosas, Pablo salía de Atenas y fue a Corinto, y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era para hacer tiendas. Por todo esto que vemos aquí, suponemos, y más adelante lo dice ahí en la lectura que tuvimos, que Pablo se quedó un buen tiempo ahí en este lugar de Corinto. Y en el versículo 4 decía: discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y el versículo 5 termina diciendo también: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por el dedo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo es un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando esta tarde, del tema que nos ocupa, no temas sino habla en un país. Por ahí leímos también que también tiene sus enemigos y tiene gente que estaba en contra, pero la mayoría de los judíos así lo estaba exponiendo delante inclusive del tribunal, decíamos, pero como dice la palabra de Dios, no temas sino habla en un país. Y sabemos que Pablo conocía perfectamente la palabra de Dios, y eso que leímos anterior es un claro ejemplo de ello. Y como buen ejemplo, pues yo creo que sería bueno imitarlo. Yo creo que los buenos ejemplos se imitan cuando son para gloria de nuestro Señor. Pablo se la pasaba predicando la palabra de Dios, él estaba muy motivado. Así deberíamos estar todos nosotros los que creemos en la palabra de Dios. Por ahí también decimos muchas veces: el tiempo es oro. Entonces no lo perdamos en cosas que no son buenas. Aprovechémoslo al máximo para utilizarlo, para extender, como decíamos, la palabra de Dios, para hablar de Dios, para compartir las buenas nuevas que Jesucristo nos dejó. Hechos 18, 9 y 10, que son los versículos centrales, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice ahí lo que decíamos hace ratito, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Habla y no temas. Estos versículos debemos tomarlos en forma muy personal y como una indicación directa de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Dios lo dice de una manera muy clara y concreta. No hay para dónde hacerse si lo vemos desde esa perspectiva. Habla y no calles. O sea, es muy directo, es prácticamente imperativo, ¿verdad? Una orden casi. Como decía, estos versículos se nos presentan para que nos pongamos en acción, no solamente para escucharlos y guardarlos en nuestra memoria, en nuestro disco duro, como decimos por ahí, y sacarlo y utilizarlo de vez en cuando nos recordamos de que hay que utilizarlo,
siempre debe estar presente en nuestra vida diaria. Eso es para todos nosotros que somos su pueblo y que estamos aquí para mostrarlo a todo aquel que necesita saber de Cristo y de sus maravillas. No debemos callar, sino hablar, apoyados sobre todo en el poder del Espíritu Santo. Y volvemos a hacer la pregunta primera: ¿cuándo fue que hablaste a alguien de Cristo? Sé valiente y habla, pero de acuerdo a la palabra de Dios y no como pensamos que a veces nos conviene. Y la promesa de Dios está muy clara también ahí lo que leímos cuando dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. Entonces quiere decir que estamos respaldados, que no vamos solos en esta predicación, que vamos a hacer día con día. Y eso le da también seguridad precisamente para no temer y poder hablar con la confianza necesaria de lo que estamos diciendo es verdad. Dios le da seguridad a Pablo, ahí lo manifiesta él en lo que leímos en la lectura de esta tarde, para seguir predicando en Corinto, teniendo en cuenta que tenía muchos enemigos. Cuando le dice: no temas, sigue hablando y no calles. Y Dios también nos dice lo mismo hoy. A veces tenemos temor de hablar, de compartir la palabra. Esta frase debería ser ahí con nosotros cuando dice: no temas, sigue hablando y no calles. Veamos el llamado para nosotros, su iglesia, en 3 puntos que están incluidos ahí en el versículo 10 precisamente. Primer punto, la seguridad. Cuando menciona: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Yo estoy seguro que cada vez que tenemos alguna reunión por ahí, muchos quisieran hablar de Dios, muchos quisieran comentar algo, pero sienten vergüenza o temor a ser rechazados por el entorno social y lo evitan. En estas situaciones es cuando debemos sacar el valor precisamente y la seguridad al hacer nuestra afirmación que el Señor nos dice en el versículo 9 cuando dice: no temas. El segundo punto es el acompañamiento y la protección. Cuando dice: porque yo estoy contigo. Como decíamos, no todos quieren hablar de Dios siempre. Aquel que lo hace en el trabajo, con sus amigos, en alguna reunión o fiesta, seguramente empezará a ser criticado y tal vez escuchará voces en contra de la iglesia y hasta fanáticos que podrán decir. Y es que actualmente pareciera que hablar de Dios no es bien visto en la sociedad. También deberíamos de pensar un poco en situaciones como las reuniones y demás, en donde podemos tocar un sinfín de temas. Ahí sí yo creo que en la mayoría de los temas que tocamos pues son de delincuencia, de sexualidad, de cosas tremendas, del alcohol, de las drogas, de mil cosas. Todo eso está permitido en la reunión casi siempre. Eso es lo que embona la reunión, es lo que alimenta una conversación en las reuniones sociales. Parece ser que no, que hablar de Dios no está permitido. Porque finalmente cuando alguien se anima, cuando alguien tiene valor, cuando alguien se alienta, como decimos, a hablar de Dios, se le empieza a criticar normalmente, lo rechazan o lo tratan de evitar, o lo callan. No sé, algunos ya hemos tenido esa experiencia alguna vez. Y esto es muy común. Recordemos lo que dice el versículo en cuestión: yo estoy contigo, y con eso tenemos para seguir adelante y hablar de Cristo sea el lugar que puede. Ahí en la oficina donde yo trabajo, hay una persona que hace el aseo, es cristiano también, y yo tengo que ser sincero de mí, porque él de la oportunidad que ve, oportunidad que habla de nuestro Señor Jesucristo, persona que se toca, persona que le habla, y se burlan de él. De hecho le dicen: ay, mi hermano, y se ríen y dicen cosas, pero él no se sigue. O sea, generalmente así pasa. Cuando te empiezan a hacer burla crítica, pues generalmente te callas. Y yo, como le digo, esta persona ahí, humilde, pero con una firmeza en su convicción y de compartir la palabra de Dios. No temas. Debemos perder el miedo para hablar de Dios sin temor al que dirán, porque yo estoy contigo.
Por eso debemos sentirnos acompañados y protegidos, porque así lo dice nuestro Dios, así lo afirma la palabra de Dios. Punto 3. Dios tiene muchos elegidos en esta ciudad. Cuando dice yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, yo creo que hay muchísima gente a la que hay que hablar de Dios. Es claro que no todas aquellas personas que conocemos nosotros en nuestro entorno social, es claro que no todas ellas han aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Hay demasiadas personas necesitadas de Él. Es ahí donde está nuestro campo de acción. Utilicemos este tiempo para hablar de Cristo, aprovechemos el tiempo de manera que podamos hacer crecer el reino de Dios. En este caso sí, seamos unos aprovechados, si lo queremos ver así, pero aprovechados en este contexto, de ver las circunstancias de nuestros compañeros, nuestros vecinos, etc., para evangelizar, para compartir la palabra de Dios. Ya se ha mencionado en otras ocasiones también, lo decía, bueno, se ha dicho muchas veces en unas predicaciones, que los resultados no dependen de nosotros. Uno comparte la palabra, uno siembra la semilla y el que va a hacer que esto crezca va a ser Dios. Uno solamente tiene la obligación, el compromiso de presentar el Evangelio. Y sí, es muy difícil, a veces con ciertas personas, yo no sé, creo que la mayoría sabe que yo doy clases de arte, y yo tengo alumnos muy difíciles. O sea, tengo una alumna que es psicóloga, por ejemplo, y he intentado, pues, Dios está de testigo que he intentado compartir la palabra, y es muy realmente. Y ella me siempre empezaba a justificar, que se entiende, que si yo estudié algo que me dice que era contra de muchas cosas religiosas, muchas cosas que las que habla la Biblia. Pero hace mucho tiempo que yo estoy así también tratando de compartirle. Y creo que sí se ha avanzado un poquito. Ya últimamente dice, sí creo, dice un poquito. Ahí va. Pero hay que hablar, hay que tener valor, hay que compartir la palabra. Como decíamos, sabemos que el Espíritu Santo hará la obra, nosotros solo debemos cumplir lo que dice la palabra de Dios. Allí donde digo que trabajo en la calle, pues parece de repente se convierte esto como un grupo de terapia, ¿verdad? Hay un caso muy particular ahí, es una serie de testimonios que podemos ver así. Una alumna como de 12, 13 años, adolescente ahí, y la llevaba a su papá, que es hija única, su papá la llevaba a la clase y empezó a tener confianza conmigo, y hemos platicado y platicamos, y cada vez que llegaba a la clase llevaba unos 15 minutos antes para platicar conmigo. Algo yo creo que quería platicar conmigo. Él no creía, él sí me decía abiertamente que no creía en Dios. Pero pues estaba pasando por una situación bastante crítica de su salud. Y él me decía, yo ya no voy a morir. Así como las palabras me decían. Y yo le decía que eso no dependía de él, que dependía de Dios, y empezaba a decirle la ropa en cuanto a esa situación de creer en Dios o no. Después él realmente fue internado en la clínica 25, ahí estuvo, y desde ahí me hablaba por teléfono. Y yo intenté compartir, probablemente me faltó más, no sé, porque yo no sé, como decía, cuál es el resultado de lo que uno hace. Pero eso es mucho. Entonces, yo no sé si aceptó al Señor como Salvador personal. A lo que quiero llegar con esto es que a veces puede ser tarde también de saber hablar a tiempo. Hay situaciones que se nos presentan en las que es urgente hablar y no dejar las cosas para más tarde porque pues puede ser precisamente demasiado tarde. Otra situación que David debería preocupar a la iglesia de Dios
Es que en algunas ocasiones la iglesia se amolda al mundo, a las situaciones, al sistema, a la forma en que se vive, cuando debería mantenerse firme en la fe y sus convicciones, de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto, y proclamar el Evangelio en cualquier círculo social. Y yo pienso también que una manera de ser agradecidos con Dios es precisamente hablando a las personas del amor de Dios y el cuidado que tiene con todos sus hijos. No te preocupes quién sea esa persona, tú háblale de Jesús, no te interese cuál sea su posición social o su condición física. En Lucas 19, 29 y 40, yo creo que esto muchos ya lo hemos leído, dice ahí: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si esos callaran, las piedras caen. Sí, es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero es una llamada de atención también que deberíamos aprender con urgencia. ¿Qué estamos esperando para hablar de Cristo? Esperamos quizá, como dice la palabra de Dios, que una piedra hable con nosotros. Sería muy triste. En muchas de las ocasiones nos callamos, mantenemos en silencio, y cuando deberíamos hablar, debemos poner atención en eso, y cuando puedas, no temas, como el profesor le dice mucho, porque así dice: no temas y no hablas y no calles. Dice que repetir está de aprender, pues es parte de la docencia, así es que todo sigue repetiendo. Algo que es muy importante también y que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de Cristo, cuando presentamos un plan de salvación, es que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos esté respaldado por nuestro testimonio. Eso es bastante importante para cuando compartamos la palabra. Que vean en nosotros precisamente los cambios que Dios ha logrado hacer y que seamos de bendición para esas personas. Es decir, vivir plenamente y realmente el Evangelio, tratando de agradar a Dios, porque será un poco difícil que si decimos que somos cristianos y vivimos de otra manera, entonces, ¿qué pensarán aquellas personas a las que les estamos hablando de Cristo? ¿Qué credibilidad tendremos ante ellos? Es posible que no tengamos un buen resultado. Y como decía hace ratito, nuestro Dios nos invita a que seamos unos aprovechados de las circunstancias de nuestros semejantes para que les hablemos de Cristo. También, como les comentaba ahí en la clase, parece un grupo de terapia. Tengo separado los grupos niños, adolescentes y adultos en diferentes áreas, pero así manejo los grupos. Y cuando son adultos, sí, la verdad se pone bastante interesante la táctica. Y es ahí cuando uno debe tener también la visión de saber dónde aplicar o cuándo entrar en acción con la palabra de Dios. Y así como yo supongo que todos ustedes también tienen un campo de acción, un círculo social. Entonces aquí es importante que ustedes también identifiquen en qué momento podemos también ponernos a trabajar en esta condición de Dios humano. Esto sería lo común, lo ideal. O quizá tal vez, y eso es lo triste a veces, que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, del plan de salvación, es cuando estamos viviendo una situación difícil, cuando tenemos una enfermedad terminal o un accidente grave, o no sé si sea necesario que suceda algo así de fuerte o de grave para que nosotros podamos empezar a volver hacia arriba y compartir la palabra. Nosotros también, como experiencia en la familia, porque ya saben que mi esposa ha entrado cirugía en más de alguna ocasión, y ahí me tocaba estar en la salida de espera durante toda la noche. Y ahí se habla mucho de Cristo, ahí sí se habla mucho de Cristo. Pero como decía, yo ojalá y no fuera necesario tener que tener ese tipo de urgencias o de motivaciones para hablar de nuestro Señor Jesucristo. A nuestros hijos también podemos hablar cuando las cosas son buenas. Yo creo que cuando levantamos, cuando vemos el sol, cuando comemos, cuando tomamos un buen café, etc.,
etcétera, etcétera. Hay que conocer a Dios ahí, que ahí está presente y eso también hay que compartirlo con la gente, con nuestros semejantes. Nosotros sabemos que todo lo que existe es obra de nuestro Dios. Y toda la naturaleza, todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos es obra de nuestro Señor. Entonces todo eso es un motivo precisamente para hablar de Él. Hay que hablar, hay que hacer ruido, decía un compañero de la oficina que estoy en la vista, hay que cacarearlo, como dice Él, cacarearlo, y hay que hacer ruidos. Entonces en ese sentido también hay que, ¿por qué no? Nosotros también tenemos que hacer ruido y decir, Dios ha hecho eso por mí, y compartirlo, hablar. Y en relación a eso, Dios se ha puesto en el lugar donde te encuentras ahora mismo. Has llegado donde estás, no por tus méritos ni por tus capacidades. Como decía el hermano Daniel la semana pasada, no es porque tú lo hayas logrado, porque hayas estudiado mucho, es porque Dios así lo ha decidido. Entonces hay que darle el reconocimiento a nuestro Dios, darle la honra, darle la gloria y comunicarlo y decirlo. Es necesario que hablemos de Cristo, no callemos, porque mientras nosotros nos callamos, es seguro que otros estarán muriendo sin Cristo. Y lo que es también importante es no descuidar el motivo principal por el cual hemos venido a este mundo, como decíamos al principio, y predicar las buenas nuevas de salvación. No temas, sino habla en Lucas 18, 18, versículo 9, ahí está bien claro. Ya para concluir, probablemente ya lo hayan escuchado, por ahí es una reflexión también, muchos de los que compartimos la palabra, cuando pasamos en escritos por ahí, este es un tipo de analogía que encontré por ahí y a lo mejor ya lo han escuchado, pero creo que se ajusta perfectamente para concluir este mensaje. Dice así: mientras que un anciano caminaba por la playa al amanecer, vio que un joven que iba unos pasos adelante iba recogiendo de la arena estrellas de mar, que luego la arrojaba al mar. Por último, al llegar hasta el joven, el viejo le preguntó que por qué hacía eso. La respuesta fue: las estrellas del mar, extraviadas en la arena, morirían si las dejaba ahí hasta que el sol calentara la playa. A lo que el anciano agregó: pero hay muchos kilómetros de playa y hay allí millares de estrellas de mar. ¿Habrá alguna diferencia después de ese esfuerzo tuyo? El joven miró la estrella de mar que tenía en ese momento en su mano, la lanzó al mar y replicó: para esta estrella de mar sí habrá diferencia. Lo que debemos de ver en esta lectura es que seamos como este joven precisamente, y hagamos la diferencia para las personas aquellas que no conocen a Dios, y así como esta estrella del mar regresó a la vida, así nosotros podemos regresar también a todo aquel que tiene necesidad de ser salvo. Entonces, repetimos de nuevo: no temas, sino habla y no calles. Dios les bendiga. Caminar por este mundo proclamando el nombre de nuestro Dios, diciendo que Él es quien fue quien creó los cielos y la tierra, como dice este canto, quien tomó nuestro corazón desde antes de nacer. Y son los cielos y la tierra formación, y
mi corazón antes de nacer. Eres quien siempre me guía, quien ordena mi vivir. Sobre mí tus pensamientos son de gracia y amor. Tú yo soy, eres santo. Tú yo soy, eres digno. Tú yo soy, tú eres Señor, Dios eterno. Tú yo soy, sufficiente de ser.